El 29 de diciembre de 1996 fue un momento significativo en la historia de nuestro país. Marcó el final de 36 años de conflicto armado interno entre el gobierno guatemalteco y grupos insurgentes. Este enfrentamiento, que comenzó en 1960, dejó un saldo devastador, con más de 200.000 muertos y desaparecidos, según un informe de la Comisión de esclarecimiento histórico de la guerra. Afectó desproporcionadamente a las comunidades indígenas y rurales. Este acuerdo no solo marcó el fin de la violencia, sino que también establecieron una serie de compromisos para abordar causas estructurales del conflicto. A continuación, mis compañeros seguirán dándoles más de los 12 acuerdos de la firma de los acuerdos de paz. Buenas noches, licenciados y compañeros. Voy a tocar 2 puntos en esta noche. El primero es el acuerdo marco sobre la democratización para la búsqueda de la paz por medios políticos. Es el primer acuerdo de paz firmado en Querétaro, México, el 25 de julio de 1991. Este acuerdo establece las bases para la democratización en Guatemala y busca resolver el conflicto armado interno a través de medios políticos y pacíficos. Los puntos claves del acuerdo fueron la democratización, que promueve la creación de un sistema político democrático que garantiza la participación de todos los sectores de la sociedad, y también el siguiente punto es el derechos humanos, que establece el compromiso del gobierno y la URNG para respetar y promover los derechos humanos. El siguiente punto fueron las reformas institucionales, que ponen reformas en las instituciones del Estado para asegurar su funcionamiento democrático y transparente. La participación ciudadana también fue el siguiente punto, que fomenta la participación activa de la sociedad civil en el proceso de paz y la vida política del país. Y la desmilitarización incluye medidas para reducir la influencia militar en la política y sociedad guatemalteca. Y este acuerdo fue un paso fundamental hacia la paz y la reconciliación en Guatemala. Y sentó las bases también en acuerdos posteriores que abordaran temas más específicos. El siguiente punto, que fue el Acuerdo Global sobre los Derechos Humanos, que es el segundo acuerdo de paz firmado en la Ciudad de México siempre, el 29 de marzo de 1994. Este acuerdo se centra en la promoción y protección de los derechos humanos en Guatemala, reconociendo su importancia para la paz y la democracia. Los puntos claves también en este acuerdo fueron la protección de los derechos humanos, que establece mecanismos para la protección y promoción de los derechos humanos, incluyendo la creación de una Procuraduría de los Derechos Humanos, investigación de violaciones, que también compromete al gobierno a investigar y sancionar violaciones, educación en derechos humanos también, que promueve la educación y formación de derechos humanos para todas las instituciones, y reformas legales como también la cooperación internacional, que este fue un acuerdo fundamental para establecer un marco de respeto y protección de los derechos humanos en Guatemala, y sentó las bases para la reconciliación de la construcción de una sociedad más justa y democrática. Luego vamos a hablar del acuerdo para el reasentamiento de la población desarraigada a causa del conflicto interno. Como primer punto debemos entender qué es el reasentamiento. El reasentamiento es el proceso legal por el cual se reintegran y reubican a las familias que se vieron en la necesidad de abandonar sus hogares. En el caso de Guatemala, por el conflicto interno. A causa del abandono de los hogares, el gobierno y la URNG se vieron en la necesidad de trabajar para dar soluciones duraderas y así poder facilitar el reasentamiento de la población que se ve afectada. Misma población que propuso proyectos y ayudó en la ejecución de los mismos.
El reasentamiento no fue solo compromiso del gobierno de Guatemala, sino de la población, y en caso no se hubiera logrado un trabajo conjunto, el gobierno hubiera limitado sus posibilidades financieras para proponer proyectos y ejecutar los mismos. Luego de entrado en vigor el acuerdo, 60 días tiene una comisión para realizar análisis, proponer proyectos y ejecutarlos, con un fondo específico para ejecutar los mismos. Este acuerdo está sujeto a la observación internacional por parte de las Naciones Unidas. Y también vamos a hablar sobre el acuerdo sobre el establecimiento de una comisión para el esclarecimiento histórico. Como el pasado de nuestro país fue muy violento, se vio la necesidad de formar una comisión. Esta comisión estudia desde los inicios del enfrentamiento armado hasta la firma del acuerdo de paz. Está conformado por 3 personas en especial. Un moderador de la paz que es asignado por el secretario general de las Naciones Unidas, un ciudadano de intachable honorabilidad y un académico. Estos 2 serán asignados por el comisionado, así como todo el personal de apoyo que ellos consideren necesario. Luego de 6 meses, la comisión tiene que entregar un informe al secretario general de las Naciones Unidas y pueden optar a una prórroga de 6 meses más. Buenas noches, yo voy a hablar sobre el acuerdo de la entidad y los derechos de los pueblos indígenas. Este acuerdo tiene importancia en el proceso de paz firmado entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, ORNG, en contexto de 1996, del año 1996. Este acuerdo tiene como objetivo reconocer y promover las comunidades indígenas en Guatemala, que por décadas han sido discriminadas y marginadas por el conflicto armado interno. También promueve la exclusión de dicha exclusión de los indígenas. Unos aspectos importantes del acuerdo es el reconocimiento de la identidad indígena, en el reconocimiento de erradicar la discriminación, fomentar respeto hacia sus diversas culturas y también hacia sus tradiciones y lenguas. También otro punto importante es el derecho cultural, que también hace el hacer uso de sus idiomas, el respeto hacia sus costumbres y la promoción de su cosmovisión en la educación. Como tercer punto, el derecho colectivo territorial de los terrenos ancestrales, la participación política en la toma de decisiones y el estudio de las lenguas. La importancia de dicho acuerdo es la representación crucial en el conocimiento de las comunidades indígenas que históricamente han sido marginadas y excluidas. Como segundo punto, el acuerdo de los aspectos socioeconómicos y situación agraria en Guatemala. Dicho acuerdo también es de punto clave de importancia del proceso de paz firmado en 1996. Este acuerdo tiene como objetivo profundizar las desigualdades sociales y económicas del país, que por el conflicto armado interno se vieron afectadas, y también el desarrollo de las zonas rurales y marginadas. Aspectos importantes de dicho acuerdo es la lucha contra la pobreza, que el Estado se compromete a implementar políticas y reducir la pobreza y la discriminación. También hacer aporte a los servicios básicos como el agua, la luz, la vivienda, la educación, entre otros. Y como otro punto esencial de dicho acuerdo debe ser la reforma agraria, para establecer territorialmente a los campesinos y agricultores la acción de facilitar y acceder a dichos terrenos. Acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y función de un ejército en una sociedad democrática, a fin de esclarecer el proceso democrático y representativo para fortalecer el proceso civil. Se acuerdan ciertos puntos en un Estado representativo, democrático y republicano. Organismo legislativo. Se le solicita a la presidencia del organismo legislativo crear una instancia multipartidaria. Dicha instancia
Colaborará con las comisiones legislativas relacionadas al seguimiento de los acuerdos de paz firme y duradera. Administración judicial, que es una de las grandes debilidades estructurales del Estado, por lo que se acuerdan ciertas reformas a la Constitución, como el artículo 203, con una referencia inicial al libre acceso y en propio idioma, respeto de carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe. También en el organismo ejecutivo que firmó y se comprometió a mejorar ciertos aspectos como una agenda de seguridad nacional, reformas a la Constitución y reformas legales como una nueva ley de orden público. Luego el acuerdo del cese definitivo al fuego, en el cual se definen ciertos aspectos como el cese o terminación completa de las acciones insurgentes por parte de URNG y por parte del Ejército en las acciones contra insurgentes del Ejército de Guatemala. Gracias. Posteriormente encontramos lo que es el acuerdo sobre reformas constitucionales y régimen electoral. Este fue esencial para lo que es una consolidación del verdadero Estado de Derecho. Esto lo hemos reflejado a través de las distintas reformas que se hicieron, ¿verdad? El sistema judicial se vio afectado, ¿verdad? O beneficiado, por decirlo así, porque este incluyó varias reformas que lo convirtieron en un sistema mucho más igualitario, efectivo y justo. Encontramos también lo que es la mayor participación de los sectores que durante los 36 años del conflicto armado interno fueron pues afectados, como pueden ser el sector indígena y la población femenina. Se le dio también visibilización y participación en el sistema electoral, volviéndolo un sistema mucho más transparente. Como segundo acuerdo tenemos el acuerdo sobre las bases para la incorporación de la URNG a la legalidad. Este fue crucial para la consolidación de la paz, debido a que se cesaron las actividades con armas, se entregaron las armas por parte de la URNG al gobierno, así como se consolidaron varios programas de reinserción de los activistas de la URNG hacia la vida civil. Esto a través de programas que promovieron vivienda, educación y salud para los mismos participantes. El último punto, compañeros, el 29 de diciembre de 1996 se firman los acuerdos de paz, en donde termina más de 3 décadas de conflicto armado, guerras. A continuación les vamos a presentar un video donde ustedes pueden ver todo el proceso expuesto. Después de los acuerdos de paz. En 1996 se firmó la paz entre el Estado de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, a través de los acuerdos de paz. Han transcurrido más de 20 años de la firma de los acuerdos de paz y han habido muy pocos avances en lo pactado. Los problemas abordados en las negociaciones de paz fueron muy amplios y buscaban solucionar los problemas estructurales del país que influyeron en el surgimiento de la guerra. Estos problemas estructurales vienen desde el periodo de la dominación colonial y siguen aún vigentes. Algunos de estos son el racismo, la discriminación, la concentración de la propiedad de la tierra, la exclusión económica y el predominio militar. A pesar de los pocos avances y las múltiples dificultades para cumplir lo acordado, se lograron cosas importantes. El Estado dejó de violar los derechos humanos de manera sistemática. Terminó la muerte de personas por razones políticas. Se avanzó respecto a los derechos indígenas al reconocer al pueblo maya, xinca y garífuna. Se sentaron bases para algunos avances en materia de justicia. En este periodo, después de los acuerdos de paz, comienzan a surgir iniciativas de diversos grupos y sectores de la sociedad que buscaban fortalecer la democracia y ampliar la participación de la sociedad en la vida pública del país. Uno de los frutos de este trabajo fue la legislación a favor de la participación social
y Poder Local en 2002, Código Municipal, Ley General de Descentralización y la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. En este contexto, el Estado de Guatemala creó algunas instituciones y legislación en el tema de la juventud. En 1996 se crea el Consejo Nacional de la Juventud, CONJUVE, y en 2003 la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, PINA, así como la Comisión Nacional de la Niñez y la Adolescencia, CNNA. En 2005, el CONJUVE presentó la Política Nacional de la Juventud 2005-2015, la cual fue sumamente débil por la falta de voluntad política. Estos procesos institucionales se llevaron de forma paralela al trabajo permanente de organizaciones juveniles que buscaban ser realmente representadas en las instituciones del Estado. A partir de 1996, el movimiento de jóvenes mayas, Mofo Mayas, demandaron el cese al reclutamiento militar forzoso y el impulso de la Ley de Servicio Cívico. En 1999 se creó la organización HIJOS, que significa Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, conformada por hijos e hijas de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno. Una de sus principales actividades son las pintas en espacios públicos sobre sus familias desaparecidos y la situación de las juventudes. Somos una familia de la resistencia y no estamos dispuestos a renunciar a nuestro derecho histórico a transformar este país. Somos hijos de los poetas proscritos, de los y las revolucionarios insurgentes del sueño de un mejor país para todos. En 1999 surge la Red Nacional de Organizaciones de Jóvenes Mayas, RENOJ, una red de organizaciones, comités y grupos de jóvenes mayas de 14 a 28 años, considerada una de las iniciativas más importantes después de los acuerdos de paz. La red fue promovida por jóvenes mayas de las comunidades retornadas, desplazadas y víctimas del conflicto armado interno para dar respuesta a la necesidad de articular y consolidar espacios a nivel local, nacional, que representen a la juventud maya, xinca y garífuna y permitiera su participación e incidencia en las políticas públicas del Estado. En los partidos políticos y comités cívicos, su conformación llevó más de 2 años en los que mantuvieron amplios procesos de diálogo y consulta con jóvenes mayas en las 22 comunidades lingüísticas del pueblo maya, con estructuras a nivel local, nacional y representación democrática. RENOJ se compone por 60 organizaciones juveniles, quienes buscan salvaguardar la cosmovisión de los pueblos originarios, luchan por los derechos de los jóvenes de los pueblos y se organizan para aportar a la construcción del Estado multicultural, plurinacional, democrático. RENOJ buscó impulsar una política pública de juventud indígena que no prosperó. En 2003, la Coordinadora Juventud por Guatemala, CJG, que aglutina a la mayor parte de las organizaciones juveniles del país, presentó la Agenda Nacional de la Juventud en el marco de las elecciones generales de ese año. Desde el 2007, las organizaciones juveniles han venido trabajando para que se apruebe una ley a favor de la juventud. En 2012, el gobierno de Guatemala, a través de CONJUVE, presentó la Política Nacional de la Juventud 2012-2020 y el Gabinete Específico de Juventud.
Buenas noches, compañeros, licenciados. Nosotros somos el grupo número 4 y vamos a hablar sobre el análisis del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. Como pequeña introducción o aproximación al Sistema Universal de la Protección de los Derechos Humanos. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945 en San Francisco se fundó la Organización de las Naciones Unidas, porque todos conocemos como la ONU. Esto con el objetivo de proteger y velar por los derechos de cada individuo. Estos a través de tratados internacionales y de la Declaración Universal. Los comités de la ONU y los pactos internacionales de los derechos humanos, conocidos como PIDCP y el PIDES. Estos fueron adoptados por la Asamblea General y el Pacto Internacional de Derechos Internacionales Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos fueron adoptados con el objeto de prever el derecho de las personas para que tengan una autodeterminación, es decir, para que estos puedan tener la capacidad de formar decisiones sobre su entidad y su futuro. Ambos pactos entraron en vigencia en 1976. Algunos de los derechos violentados o que no son como protegidos en la actualidad, tenemos el de las mujeres, que según las investigaciones a nivel mundial son los que están más afectados. También tenemos al de los prisioneros, que estos se violentan o no se protegen al momento de ellos que tengan la necesidad de una defensa, o por las condiciones inhumanas que están en las cárceles y los grupos vulnerables, como son actualmente la comunidad LGBTI. Aquí en estos grupos vulnerables entran los pueblos indígenas y entran las personas discapacitadas o con alguna enfermedad que, por ejemplo, síndrome de Down o algo así, que los discriminan por sus condiciones. Buenas noches, compañeros. Yo voy a seguir con la protección de los derechos humanos en el sistema de las Naciones Unidas. Lo que puedo decir es que este se creó en 1945 con el nombre de la ONU como Organización de las Naciones Unidas para no permitir más atrocidades y defender los derechos de las personas que son marginadas, que eran marginadas por su color de piel, sexo, raza y idioma, religión también. En el cual redactaron un tratado internacional para hacer valer y para velar, por los derechos de cada persona. En 1993 la ONU decidió establecer un mandato más sólido y con más apoyo institucional. A pesar de los logros del sistema de los derechos humanos de la ONU, enfrentan desafíos significativos. Las críticas se enfrentan a la eficacia y la intencionalidad del mecanismo con la influencia de intereses políticos y económicos. Pueden limitar la capacidad de la ONU para actuar de manera efectiva y
adaptándose a las realidades cambiantes del mundo. Nuestros compañeros, pues dentro de las organizaciones internacionales sabemos de que estas surgen a partir del siglo XX. Lo que es la ONU se estableció en 1945. La Organización de los Estados Americanos está fundada en 1948. Prácticamente esto fue una convención realizada en Bogotá, en la 9ª conferencia que ellos tuvieron en ese momento. Hay características e instrumentos relacionados siempre con lo que son el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Dentro de las características está la coexistencia, pues están trabajando en conjunto para que estas internacionales, como lo que es la ONU, ¿verdad?, asegura la protección de los derechos humanos. También tiene una estructura unificada. Esta es una estructura más simple que la ONU. Acá podemos ver que está la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Con relación a la democracia, pues esto también es una característica, ya que integra la protección de los derechos humanos con la promoción de la democracia, tal como se refleja en la Carta y en las reformas establecidas. Adicional, dentro de los instrumentos procesales generales y los específicos, dentro de ellos pues está la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que esto fue establecido en 1948, la Convención Americana de los Derechos Humanos, que esto fue establecido en 1969, y adicional está el Protocolo de San Salvador en 1988, que está ampliando la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Adicional, dentro de los específicos, acá pues es lo que se plantea dentro de los generales, que por ejemplo son el segundo protocolo de anexo al Pacto de San José sobre la abolición de pena de muerte, establecido en 1990. La Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, que esto fue en 1985, la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas en 1994, y también la Convención para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra la mujer, también en 1994. La Convención Americana para la eliminación de todas las formas de discriminación sobre las personas con alguna discapacidad cognitiva, ¿verdad? Esto se realiza directamente acá en Guatemala en 1999. Gracias. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es un poco sobre la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La vigencia de los derechos humanos fundamentales requiere que los sistemas internacionales cuenten con órganos y mecanismos adecuados para promover, controlar y sanear las violaciones de los derechos humanos. La función principal de estos sistemas es contar con un sistema judicial que juzgue a los estados por violaciones de derechos humanos, determine su responsabilidad y proporcione indemnización a las víctimas. El sistema interamericano cuenta con un órgano judicial convencional, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha realizado contribuciones significativas en el ámbito de los derechos humanos a través de sus sentencias y dictámenes. La competencia consultiva, las opiniones emitidas. La Corte Internacional de Derechos Humanos tiene como objetivo colaborar con los estados en el cumplimiento de sus compromisos internacionales en esta área. Tiene un papel único en esta tarea debido a su competencia consultiva, a pesar de ser un órgano convencional. Puede solicitar consulta a cualquier miembro de la Organización de Estados Americanos, la OEA, o la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la ICHR. También puede analizar la compatibilidad entre varios tratados de derechos humanos y las leyes internas de los Estados americanos. El ICHR tiene el poder de no responder a una pregunta predeterminada, pero debe estar motivado. Y la ICHR ha estado realizando trabajos consultivos desde 1982, con 5 capítulos que abarcan la aplicación de la Convención Americana, su alcance, las restricciones de derechos humanos en el Pacto de San José, sus facultades de la
HR y el desarrollo interpretativo de algunos derechos de la Convención Americana. Ahora vamos a ver las opiniones, ¿verdad? Opinión emitida por la Corte respecto al marco y requisitos de aplicación de la Convención Americana. La Corte Internacional de Derechos Humanos tiene como objetivo colaborar con los Estados en el cumplimiento de sus compromisos internacionales en esta área. Tiene un papel único en esta tarea debido a su competencia consultiva, a pesar de ser un órgano convencional. Puede solicitar consulta a cualquier miembro de la Organización de los Estados Americanos y la ratificación de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Las opiniones emitidas por la Corte respecto a sus competencias consultivas. La Corte puede emitir opiniones sobre la Declaración Americana de Derechos Humanos y la Convención de Derechos del Niño y del Anciano. Costa Rica apoyó la decisión aunque su gobierno retiró la solicitud. Hay preocupaciones sobre la indefensión de las víctimas. La opinión emitida por la Corte respecto a las restricciones a los derechos humanos según la Convención Americana. La Corte de Apelaciones impugna recursos sobre la suspensión de derechos y garantías de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde se establece que las leyes pueden restringir los derechos según la Convención. Las emitidas por la Corte respecto a las facultades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos interpreta el continente. La Comisión Interamericana ha sido criticada por gobiernos y ha consultado al tribunal en casos específicos. Las opiniones emitidas por la Corte respecto a derechos concretos en la Convención. La sentencia acorde la IDH, la prohibición pena de muerte y no aplicar sin legislación interna y la información detenida en el extranjero. La adopción de medidas provisionales. La Convención Americana permite a la Corte Interamericana adoptar medidas provisionales previas a casos desconocidos para garantizar la justicia y proteger los derechos humanos. El tribunal debe tratar los casos en juicio o presentados ante él. Yo les voy a hablar sobre la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Este es uno de los principales órganos del sistema interamericano, el cual se destaca por su eficacia en la protección de los derechos económicos y sociales. Está compuesto por miembros imparciales y expertos del derecho internacional y derechos humanos. Como la parálisis en la ratificación de tratados, se tiene la preocupación por la parálisis de instrumentos internacionales de los derechos humanos, el cual afecta el avance en la protección y promoción de los derechos. Como el elitismo y desafío del sistema, que puede verse como elitista, lo cual podría dificultar el acceso de personas y comunidades vulnerables. Aún así como se refuerza la importancia de las decisiones que se aplican a un nivel jurídico interno en los organismos internacionales, como los mecanismos de protección internacional. Establece mecanismos de protección tanto no contagiosos como cuasi contagiosos. Son como los informes periodísticos diseñados para cooperar con los gobiernos de los derechos humanos, como un medio preventivo para evitar futuras violaciones. Como último punto, la Convención Internacional para Eliminación de Discriminación Racial, que entró en vigor en el año 1969, el cual trata de la evolución y retos del sistema internacional con necesidad de avanzar en la ratificación y aplicación de los tratados internacionales. Bueno, buenas noches compañeros, yo les voy a hablar acerca de las sanciones o los fundamentos que tiene la Corte Interamericana para sancionar a los países, pero antes que nada tenemos que saber cuál es el sistema o los tratados que tiene la Corte Interamericana con diferentes países. Por ejemplo, los países se comprometen con la Corte Interamericana a cumplir ciertas leyes. Por ejemplo, el derecho a la vida es uno de los derechos más importantes que se vulneraron en los periodos dictatoriales. Como por ejemplo, podemos ver algunos compañeros que hablaron acerca de las desapariciones forzosas. Eso es una vulneración al derecho a la vida. En algunos casos se daba la opción de que usaban a los rehenes como por medio de canjear acerca de otros aliados o acerca de remuneraciones. Entonces, ese era un derecho vulnerado en ese entonces, en los periodos dictatoriales, así como lo es también las torturas. Las torturas era algo que efectivamente, pues como todos lo sabemos, no era nada bonito y era algo que obligaba a las demás personas o fomentaba el miedo entre las demás personas para poder
delatar a los demás, a los que eran guerrilleros. Entonces la Corte Interamericana lo que vino a hacer es a proteger esos derechos, como lo dice en el artículo 4 de la Convención Interamericana, que es toda persona tiene derecho a que se le respete la vida. Y uno de los delitos más que más resaltan era como la desaparición forzosa, la tortura y lo que es ellos eran abolicionistas a la pena de muerte, porque en el periodo de conflicto armado interno se daba lo que era la pena de muerte. Entonces, cuando alguien decretaba que estaba en contra del gobierno o era en contra de la guerra, lo que hacía eran maneras muy antihumanas para torturarlos, asesinarlos, entre otras, ¿verdad? Entonces la Corte Interamericana lo que viene es un tratado entre los países para proteger los derechos entre las personas y proteger, aparte de la redundancia, nuestros propios derechos también, para que no sean vulnerados nuestro derecho de la vida, que es el primordial, la integridad. Y así como el artículo 69 de la Convención Interamericana dice de que la Corte Interamericana puede obligar al Estado o ordenar al Estado la reparación integral de las víctimas de violación de derechos humanos, incluye la indemnización y como es la reparación de daños materiales e inmateriales, como lo vimos en el conflicto armado interno. Muchos países han sido partícipes de este tipo de problemas. Y por eso es que ahora los derechos, la Corte Interamericana viene a proteger estos derechos. Es importante, y esta duda quiero dejárselas a cada uno de ustedes, porque hay quienes dicen que no hay nada más arriba, no hay nada superior a nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, pero pues a mí que me gusta indagar en el tema y me ha gustado irme a meter de chute a las clases, ¿va? Me metí a una clase de maestría ahí chuteando, y había un licenciado que decía que la Convención de la Corte Interamericana viene a estar encima de la Constitución Política. Entonces es un balance o es una lucha en que la Corte Interamericana quiere interponerse para proteger nuestros derechos, pero por otra parte tenemos la supremacía de la Constitución Política. Entonces es importante, como les digo, saber que esta Convención Interamericana vino a proteger los derechos. En dado caso que sea necesario, se acude en muchas ocasiones a recurrir a la Corte Interamericana para poder tipificar tipos de casos aquí para acudir a la ayuda interamericana. Gracias. Buenas noches. Los casos individuales ante la Comisión. Desde la reforma del reglamento de la Comisión del 2001, se hicieron varios sistemas interamericanos, como el Protocolo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y también hubo variación conforme a las convenciones que tratan de los temas de tortura, la pena de muerte, la desaparición forzada y la violencia contra la mujer. En esta comisión individual, al momento de querer ingresar una petición, lo puede hacer cualquier tipo de individuo, una persona que sea grupos o entidades no gubernamentales, la cual se tiene que presentar a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. El procedimiento es: número 1, presentar una denuncia. 2, la Convención Interamericana evalúa si cumple todos los requisitos de la admisibilidad y también agota todos los recursos del Estado. 3, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos puede hacer recomendaciones al Estado o, en casos graves, remitir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Competencia contenciosa de la Corte. Esta se refiere a la facultad para resolver casos que involucren violencia de los derechos humanos, los cuales se garantizan en Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el cual fue el llamado Pacto de San José. En cuanto a la legitimación activa sobre la Comisión Interamericana, y los estados pueden llevar casos ante la Corte, a diferencia del sistema europeo, donde los individuos pueden presentar casos directos a la Corte. Después de eso tenemos lo que es alguna de las líneas de pensamiento de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Las líneas de jurisprudencia son interpretaciones y criterios de la Corte que ha desarrollado a lo largo del tiempo para abordar y resolver casos relacionados con la protección de los derechos humanos. En esa línea de pensamiento tenemos 14
El número 1 sería método de interpretación, principio de legalidad, agotamiento de recursos internos, seguridad jurídica, principio de buena fe, evaluación de pruebas, conocimiento de derecho del juez, continuidad del Estado, preparación integral, naturaleza de los tratados de derechos humanos, principio pro persona, eficiencia de los mecanismos internos, obligatoriedad de declaración marco, principio de no discriminación. A continuación, mi compañera Sofía va a dar un ejemplo sobre los derechos humanos. Nuevamente, compañeros, yo les quería leer un tema. Solo quiero preguntarles a cuántos de ustedes aquí en Guatemala se sienten libres hoy en día. ¿No se sienten libres? Les voy a leer el siguiente caso. Amnistía Internacional seguirá apoyando a las defensoras de los derechos humanos de Arabia Saudí. Durante decenios, Amnistía ha puesto de manifiesto la discriminación emblemática a la que se enfrentan las mujeres de Arabia Saudí bajo el represivo sistema de tutela masculina del país. En agosto de 2019, Arabia Saudí anunció grandes reformas que suavizarían algunas de las principales restricciones impuestas a las mujeres. Por ejemplo, desconcederían el derecho a obtener un pasaporte con el poder de viajar sin necesidad del permiso de un tutor masculino. Los cambios conceden también a las mujeres el derecho de registrar matrimonios, divorcios, nacimientos y fallecimientos. Aunque nos satisfacen estos cambios, aún continúan en prisión personas que hacen campaña por los derechos de las mujeres y debemos saber cuánto podemos luchar por su libertad. Tras la liberación de un bloguero mauritano, Mohamed Amhatir, condenado a muerte y recluido arbitrariamente durante más de 5 años tras publicar un blog sobre la discriminación basada en la casta. El propio Mohamed dijo: sin sus esfuerzos mi liberación no habría sucedido. En 5 años bajo custodia solo vi el sol en 6 ocasiones. Han cambiado tantas cosas en estos 5 años que todavía estoy adaptándome a la vida fuera de la cárcel. Ahora soy libre y espero volver a la escuela a reanudar mis estudios. Sin sus esfuerzos mi liberación no habría sucedido. Ahora soy libre y espero poder volver a la escuela y reanudar mis estudios. Mohamed Amhatir. Ahora preguntémonos lo mismo. Hasta cierto punto creemos que no somos libres acá en Guatemala, pero tenemos muchas ventajas. Las mujeres hoy en día no podríamos estar aquí paradas realizando una exposición. En estos países ellas son silenciadas, ellas no pueden hablar en público porque inclusive la voz femenina para ellos, ¿verdad?, no se puede. El grado de escolaridad de las mujeres es hasta 6º primaria y nosotros pues tenemos, ¿verdad?, la oportunidad de estar en esta universidad, la tricentenaria. Entonces preguntémonos si no somos libres. Podemos alcanzar muchas cosas que otras personas no tienen y precisamente esta clase nos ayuda a poder comprender este tipo de temas. Pues, esta es un poco de información que nosotros logramos ver, investigar y averiguar respecto al tema de análisis del sistema universal de los derechos humanos. A cada uno de ustedes les pasamos un pequeño examen, prueba, digamos así, únicamente, donde tienen que seleccionar si es falso o verdadero. Más de toda la información estaba colocada en las diapositivas, como para ver qué tanto o qué tanto. La hojita es para que cada uno de ustedes se la lleve. Si ya respondió, entonces lea, estudie, verifique y busque más información sobre el caso, que al final no logramos resolver dudas. Y si tienen alguna duda, pues mucho gusto lo pueden consultar y nosotros les podemos indicar si la respuesta es verdadera o falsa. Les agradecemos mucho la atención y que tengan feliz tarde. El método de interpretación de seguridad jurídica y es método de interpretación y dice que es falsa. O solo eso, o sea, tiene que haber mencionado, mira, aquí es método de interpretación. Hay una confusión en este grupo.
porque dentro del desarrollo del curso se ven diferentes sistemas de protección de los derechos humanos. A ustedes les tocó el sistema universal, pero ustedes se enfocaron en el sistema interamericano. O sea que todas las figuras que presentaron aquí son del sistema interamericano. Porque el sistema mundial o internacional estaba bajo la tutela de la ONU. Y lo que es el sistema interamericano es de la OEA. Entonces, en el sistema universal, ustedes tienen que hablar del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Está integrado por 47 miembros que están para un periodo de 3 años y son electos por la Asamblea Nacional, por la Asamblea de las Naciones Unidas. Cuando se les presenta a este consejo alguna queja, alguna denuncia contra un Estado miembro, tiene que hacer una revisión. Y si ellos consideran que se va a quedar ahí, pueden hacer recomendaciones para que ese Estado subsane esa violación a los derechos humanos que pudiera estarse produciendo en el mismo. Asimismo, nombra relatores especiales. Cuando estaba el conflicto armado en Guatemala, la ONU cada cierto tiempo mandaba relatores especiales enviados por ellos para que evaluara la situación de los derechos humanos en ese conflicto armado. ¿Quién estaba violentando esos derechos humanos en aquel momento? Y hacía recomendaciones en el sentido que si era el Estado que estaba violentando los derechos humanos, entonces ahí ya dejaba la puerta abierta para que el ciudadano guatemalteco que se considerara que estaba siendo violentado los derechos humanos ya usara los mecanismos del sistema interamericano. Pero ya era hasta ese momento. Pero el otro es el sistema universal. Pero como les digo, ustedes están aquí para aprender, no es por hacerlo sentir mal, ni mucho menos porque no es mi estilo molestar a nadie en ese, sino reencauzar que mejor su trabajo lo vamos a poner como que es el sistema interamericano, porque es hablar. Y el grupo que le tocó el sistema interamericano, que venga a hablar del sistema universal para empezar el asunto. Entonces, aparte de eso, esta cuestión ya parece una serie de Netflix, porque empezamos al revés. Por el final. No, pero ahí no es cosa de ustedes, sino que este tema se tocó antes que habláramos de la Primera Guerra, donde cuando se firma la paz surge la Sociedad de Naciones, y como esta no pudo mantener la paz en el mundo, se da la Segunda Guerra Mundial con el señor Hitler y compañía limitada. Y luego Estados Unidos y los aliados, más Estados Unidos, agarran una parte del mundo y la Unión Soviética agarra la otra parte. Entonces ahí es donde surge la Guerra Fría. Guerra Fría que provocó un montón de conflictos armados en todo el mundo. Estados Unidos, por esto mismo que le mandaba a Guatemala relatores y había violación de derechos humanos, le daba ayuda económica ni militar. Pero lo hacía a través de Israel. Porque Israel y Taiwán siempre son como hijos putativos de Estados Unidos, siempre donde ellos no quieren o no pueden intervenir, intervienen ellos. Y en el tema de guatemalteco ellos están muy agradecidos porque Guatemala a ambos les dio el voto decisivo para que fueran estados. Por eso es que Guatemala no hay modo que rompa relaciones con Taiwán, a diferencia de todos los países centroamericanos que ya están en relaciones con China, porque Guatemala tiene una relación muy especial con Taiwán y con Israel. Por eso la otra vez cuando Guatemala traslada su embajada a Jerusalén, se volvió un lío a nivel mundial, ¿verdad? Cuando el presidente Jimmy Morales tomó esa decisión. Pero quedó bien con algunos, como algunos, porque esto de la política internacional así sucede siempre. Bueno, luego, volviendo al tema del grupo de los acuerdos de paz, hablaban ahí que un acuerdo de situación agraria, otro de reconocer a los pueblos indígenas, pueblos originarios. Pues derivado de esos acuerdos, esa es una hoja de ruta interesante que hubiera podido mejorar algunas situaciones en el país, pero lamentablemente muchos gobiernos fueron dejados de lado. Y que habla de los pueblos indígenas, dio origen a que Guatemala en 1996, 95, 96, no recuerdo bien, ratificara el convenio 169. Y al ratificarlo, Guatemala hace parte de su legislación ese convenio, y por eso ahora en cada lugar donde van a instalar minas, donde van a instalar hidroeléctricas, es necesaria una consulta previa e informada con los pueblos indígenas de esta región. Es derivado de los acuerdos de paz. Aparte también,
Antes existía el INTA, ahora se llama Fonatierra. Pero la ventaja de esa ley de Fonatierra o Fontierras es que ahora la mujer ya puede ser quien dirija un grupo familiar. Con la ley del INTA no. Entonces al marido lo secuestraban, lo mataban, o se iba, se desaparecía. Entonces ella no podía asumir el liderazgo y perdía las parcelas, perdían los lotes. Porque como la ley esa marcaba que se le van a cancelar derechos por el abandono inmotivado por más de un año, y de pronto al señor ya lo habían matado, ¿no? Ya lo habían secuestrado, lo habían desaparecido forzosamente. Entonces, por ello se cambiaron ciertas cosas y sí entraron a funcionar. Bueno, aparte de los famosos relatores, cuando Guatemala ya empieza a trabajar los acuerdos de paz, la ONU manda la MINUA, que era la Misión de las Naciones Unidas para Guatemala. Y uno de los que era de esa misión era un amigo suyo, Pedro Trujillo, de MINUA. Entonces, ellos se quedaron acá, bueno, y al final se firmaron los acuerdos de paz, etc. Luego, Guatemala, durante el gobierno de Berché, porque el vicepresidente de Berché, él era guerrillero de oficina, ¿no? ¿Cómo se llamaba usted? El vicepresidente de Berché. ¿Se acuerda? Pero señor que cara te parece siempre cabezando cosas, ¿eh? Pues él le sugiere al presidente que se cree que se acepte de la ONU unas CIACs, que al final era para investigar cuerpos paralelos, seguridad, etcétera, ¿verdad? Como los paramilitares en Colombia, ese tipo de situaciones. Al final le cambian el nombre, le ponen CICI, Comisión contra la Impunidad en Guatemala. Pero esta entidad perdió su norte, perdió su rumbo, porque lo que se volvió fue empezar a perseguir a políticos para irle allanando el camino a Telmadana para que ella fuera candidata. Finalmente vuelve el jueves, pero no se quitó. Y entonces se desvirtuó, pero ahorita pues es importante esto, que ustedes conozcan sus derechos humanos, ¿verdad? Porque como el río todo va enlazado, todo viene desde la guerra, luego la Guerra Fría. Bueno, y otro de los acuerdos de paz que decía que también se le iba a dar vida política a la URNG. Sin embargo, la URNG surgió como partido, creo que metió uno o dos diputados la primera vez, de ahí le cambiaron nombre, de ahí volvió a surgir, etc. Es decir, el pueblo guatemalteco como que no le gusta esa línea ideológica porque nunca los ha apoyado. Siempre los gobiernos de izquierda no ganan, los aspirantes a gobiernos de izquierda no ganan en Guatemala. Había un guerrillero también de escritorio, Mario Roberto Morales creo que se llama. Él cuando surge el partido Semilla les puso la izquierda pink, es decir, la izquierda rosa. Porque él decía que no eran izquierda, sino que se vendían como izquierda y al final pues vendieron bien su producto y ganaron, ¿verdad? Pero ahorita estamos viendo que la gente que no estaba con las capacidades o no tenían el equipo necesario. Aparte de eso, en el gobierno anterior unificaron unas instituciones de materia de derechos humanos. La COPAE, y ustedes saben que esta semana está ahí un escándalo, porque el director de la misma contrató a una persona para manejar el tema financiero y después se hizo pareja de ella. Pero como dice, Dios no castiga el pecado sino el escándalo. Empezaron a publicar fotos por todos lados. Entonces, obviamente alguien lo tenía que descubrir, ¿verdad? Entonces ustedes tienen esas manías de estar publicando cosas, tengan cuidado que publican, porque de pronto dentro de unos años son aspirantes a magistrados o magistradas y les van a sacar algo. Se mantenía la chicha. ¿Qué haces hoy ahorita? Mal con el agua, para calentarse. No, pues Eduardo Stein se llamaba el presidente. Y el hermano quebró el Banco 1, dejó a un montón de gente en la calle y nunca pasó nada. O sea, siempre son cuestiones selectivas. Así que ustedes no se dejen llevar por lo que les digan en las redes, sino que ustedes tengan su propio criterio. Y siempre que uno leer qué ha pasado en este país, porque es importante porque uno dice, bueno, pasó esto, las causas, efectos, etcétera. Es más, fíjense que a mí, en una ocasión, uno de mis hijos me regaló un libro, él siempre da libros. Ya tengo biblioteca, tengo libros que no ven. Pero me regaló un libro interesante,
sobre la historia de las camisolas de las selecciones de fútbol a nivel mundial, del torneo mundial. Y ahí tiene que haber algo, comentarme a los derechos humanos, yo no les voy a decir qué es, porque el doctor quiere buscar, pero siempre habían ciertas cuestiones ahí, ciertas cosas de reyes o cosas así que en los escudos. Bien interesante. Muy bien, feliz fin de semana. Dios, vaya, platicamos.